Hola a todos y bienvenidos un día más a Factor Ferroviario, el podcast. Hoy en el capítulo 5 os traeremos, como siempre, todas las novedades y noticias del sector comentadas por Laura y por David. A continuación tendremos una interesante entrevista con nuestro invitado del día de hoy y, como siempre, acabaremos con una anécdota sobre el ferrocarril español que seguro que os sorprenderá a todos. Quedaros hasta el final con nosotros y no os perdéis nada. Bueno, pues ponemos marcha a la vista hacia nuestra sección de noticias. David, ¿qué es lo que te ha llamado la atención esta semana? Hola Ángel, hola Laura, hola a todos. Hola. Esta semana traigo una noticia sobre la guerra de Ucrania y es que Francia y Ucrania han firmado un acuerdo de colaboración para la reconstrucción del país en materia de infraestructuras y energía. Y cuando hablamos de infraestructuras, pues a todos nos viene a la mente el ferrocarril y en este sentido en la definición más pura de ferrocarril, ¿no? Que es carriles de hierro, o en este caso de acero, ¿no? Que es una aleación no deja de ser una aleación del hierro, lo que son las vías, vaya. Entonces, pues bueno, en la guerra, pues como todos hemos estado oyendo, el ferrocarril ha sido objeto de ataque por parte de Rusia, por el significado estratégico que tiene el ferrocarril para el movimiento de mercancías, etcétera, pues ha sido un objetivo ruso. Y entonces, pues gran parte de las vías están ahora mismo destruidas y no sirven para el transporte, ¿no? Entonces, no solo las vías estaban siendo destruidas, sino que también la única empresa capaz de construir vías en Ucrania, Azovstol, también fue destruida. De hecho, esta empresa estaba empezando a ser como un símbolo de resistencia porque parece que se mantenía en pie, estaba ubicada o afincada en Mariupol, pero al final ya en mayo les dijeron a los trabajadores: tenéis que salir de aquí porque esto ya, vuestras vidas están empezando a correr serio peligro y ya pues destruyeron la planta, ¿no? Entonces, el acuerdo entre Francia y Ucrania supone un préstamo blando de 37,6 millones. Préstamo blando significa bajos tipos de interés, no como los actuales tipos de interés a los que se ve sometido el público en general. Bajos tipos de interés, largo plazo de devolución y pues 37,6 millones que Ucrania utilizará para comprar hasta 20.000 toneladas de material de vía que fabricará una empresa alemana en Francia y que servirán para reparar o reconstruir hasta 150 kilómetros de vías. Esta noticia, David, me recuerda a otra que tiene ya más tiempo, que durante la guerra. Como bien sabéis, Ucrania es el principal país europeo proveedor de cereales para el resto de Europa. El Y granero de Europa. exacto, el granero de Europa. Y en aquella época, en España en particular, había bastante escasez. Y entonces se fletó un tren que venía cargado con 600 toneladas de grano desde Ucrania hasta España, recorriendo, creo que eran más de 2.400 kilómetros, atravesando varios países por toda Europa. O sea, para que veamos que al final el ferrocarril, en cierto modo, y ayudando en lo que puede, pues colabora hasta en los peores momentos. Hombre, Muy por bien, eso es principal objetivo estratégico, claro. gracias, Uy, David. ¿Y Ah, qué noticia te ha llamado la atención, Laura? pues es que todavía no habíamos hablado en nuestro querido podcast de Doco, de la aplicación de Renfe que lanza a los usuarios para moverse donde quieran y como quieran. Y nada, traigo una actualización. Desde principios de diciembre está disponible para todo el público, ya disponibles las plataformas para poder descargarlas y tiene abiertas las funciones de planificar, reservar y pagar billetes desde tanto la web como la aplicación. No sé si lo sabéis, pero Doco se lanzó al público el 16 de noviembre exclusivamente para las personas que se habían apuntado en un proceso específico, recibiendo un código concreto, y habían servido, entre comillas, como conejillos de indias. Más de 2.000 personas se apuntaron y tras 2 semanas de éxito del uso de la aplicación ya se ha lanzado al público en general. Entonces, nada, esta aplicación, aparte de haberse realizado gracias a Renfe, pues ha unido las tecnologías de NTT Data
y de Siemens Mobility, y es pionera en ofrecer al público la aplicación de lo que se conoce como Mobility as a Service, y más un producto de servicio que un producto de consumo. Así que es muy interesante. Es importante también decir que además de los servicios de Renfe, otras tecnologías de transporte público, hasta 37 modos de transporte públicos que se ofrecen en toda España, principalmente pues movilidad sostenible, como el car sharing o patinetes eléctricos, bicicletas, motos, y taxis también. Así que puedes hacer una planificación punto a punto y permite comprar todos los billetes para tenerlos disponibles en un único pago. Y entiendo que esta aplicación no estará terminada. Quiero decir que si hay colaboración con 37 empresas, si hay más empresas que quieren ofrecer sus servicios, podrán hacerlo en el futuro y trabajar con Renfe en Doco, ¿no? Sí, tanto a nivel de empresas como a nivel de funcionalidades extras que mejoren la experiencia de viaje del usuario. O sea, esto es un proyecto a 5 años, se ha inaugurado ahora con la funcionalidad de planificación y de compra de billetes o servicios, pero se seguirán aumentando las funcionalidades. Queda mucho por ver todavía. Sí, Y sí. Laura, ¿sabemos si en algún otro sector ha habido alguna iniciativa similar de software as a service dedicado a la movilidad? Pues justo hace poco también salía la noticia de que AENA en unos 6 meses va a sacar una aplicación muy similar con funcionalidad más reducida, porque lo que van a hacer es que lo van a ofrecer únicamente para el puente aéreo entre Madrid y Barcelona, pero van a hacer algo muy similar. Van a ofrecer la operación combinada y la compra combinada de los billetes de avión junto con pues, servicio de taxi o moto o el desplazamiento que cada uno elija de servicio público. Incluso van a incorporar la compra de entradas de sitios concretos pues, para favorecer el turismo también en estas dos ciudades. Ujú. O sea que sí, que se está uniendo todo el mundo porque es un uso súper interesante de las tecnologías que tenemos actualmente de compra y de planificación por otro lado. Y también vemos un movimiento muy enfocado en ofrecer la movilidad como servicio, ya no solo a nivel de infraestructura, sino como servicio al pasajero. Sí, sí, totalmente. Si es que al final es lo que demandamos, que en una única aplicación, punto a punto, llévame y ofréceme todo lo que necesito para no tener que rebuscar en 30 páginas distintas. Pues ya sabéis, hay que ser usuarios de Doco para Sí, vuestros y sobre viajes. todo que intentaremos por todos los medios que algún experto, si estás viéndonos, ponte en contacto con nosotros, nos cuente más sobre esto porque es algo totalmente innovador de lo que queremos saber mucho más y creo que es súper interesante para todos los oyentes. Muy bien, muchas gracias, Laura. Nada. Pues la noticia que quería comentar yo de esta semana es un manifiesto que ha publicado el UIC. El UIC es la Unión Internacional de Ferrocarriles y esto no deja de ser una declaración pública de políticas, de propósitos y planes de acción para mejorar el futuro del planeta. Y al final, cuando mejoramos el futuro del planeta, lo que estamos haciendo es mejorar el futuro de las personas. Un poco por ofrecer un contexto a esta noticia, tenemos que saber que el tren emite menos gases de efecto invernadero que el transporte por carretera. ¿Esto quiere decir que el tren no emite ningún gas contaminante? No es así exactamente. Realmente emite, sus emisiones son muy bajas, pero al final, si vemos la emisión de gases por pasajero o por tonelada transportada, entonces es donde claramente vemos la diferencia de que el transporte por ferrocarril, sus emisiones de efecto invernadero son muchísimo menores que las del transporte por carretera. Un poco por poner en contexto, si el 10% del tráfico por carretera en Europa se pasara a usar el ferrocarril, podríamos disminuir este tipo de emisiones entre un 8 y 9%. ¿Cómo cuadra eso con los objetivos europeos de la Agenda 2030? Pues justo en la Agenda 2030 existe un objetivo que es limitar la subida de la temperatura a 1,5 grados.
Y por hacer un poco el paralelismo, para poder alcanzar este objetivo deberíamos trasladar el 50% del transporte por carretera al ferrocarril. O sea, tenemos mucho camino por andar todavía. Y un poco centrándonos ya en el manifiesto del UIC, se centra en 4 áreas principalmente. La primera es transformar las ciudades y conectar comunidades. Para esto, a través de los trenes de alta velocidad y a los trenes de cercanías, se pretende que ayuden a crear proyectos que transformen las ciudades. De esta manera se crean ciudades más atractivas para vivir, se crean núcleos económicos y prospera en general la economía y la sociedad del país. Por otro lado, se defiende el uso del ferrocarril como energía limpia, apoyado por tecnologías y por una innovación constante. Aquí vemos que el ferrocarril permite aumentar las capacidades de transporte, se acelera la innovación tecnológica, incluso se proponen tecnologías, como en este caso el FRMCS, que pueden facilitar otro tipo de avances técnicos en pos de esto que hemos nombrado, de energías limpias, tecnología, innovación. El tercer punto, el tercer pilar de este manifiesto es la intermodalidad y conexiones en las estaciones. Y podemos observar cómo actualmente ya no existen estaciones aisladas para tren, otra para metro, otra para autobús. Ahora lo que se están construyendo son grandes núcleos de transporte donde en una sola estación conviven distintos medios. Como hemos nombrado, pueden ser tren, cercanías, alta velocidad, metros, autobuses, de forma que el viajero desde un solo punto pueda acceder o pueda tener conexiones a toda la red de transporte de la ciudad. Y finalmente, el último objetivo que ha marcado en este manifiesto es el perseguir la transformación de la experiencia del usuario. Y esto se recoge en varios ámbitos. Por ejemplo, mejorar la accesibilidad a personas con algún tipo de discapacidad. Recordar que hoy en día todos tenemos que tener la posibilidad de desplazarnos. Mejorar la seguridad, punto muy importante al día de hoy. Y en cuanto al transporte de mercancías, lo que se persigue es la entrega just in time, es decir, ni antes ni después de las mercancías cuando está prevista. Pensad que si la mercancía llega antes de tiempo, hay unos costes asociados de almacenamiento y costes de imprevistos por recibir una mercancía cuando no se está esperando. Y si se recibe tarde, pues hay costes de retrasos. Por lo tanto, al final se espera que todo funcione acorde a los horarios preestablecidos. Y esto ha sido las noticias que traíamos para comentar el día de hoy, pero seguro que se nos ha quedado información muy importante sin comentar. Así que, David, ¿qué tenemos hoy a modo de titulares? Pues a modo de titulares, Ángel, te traigo hoy que Andalucía estudia cómo conectar sus capitales con trenes Intercity, bastante relacionado con lo que acabas de comentar, que FCC gana la ampliación del metro de Toronto por 1.800 millones y que la liberación del tren no ha arrebatado viajeros a Renfe, pero sí a las compañías aéreas. Vale. Laura, ¿cuáles son tus titulares para hoy? Pues yo os traigo cositas. La primera, la Junta de Andalucía apura los plazos para la llegada del metro al centro de Málaga y está en estas fechas culminando las pruebas de seguridad en el tramo central. ¿Qué más? Esto es muy interesante. Renfe ha comenzado este miércoles a enviar a los usuarios de los 75.000 abonos que se han identificado como uso más o menos irregular y les está instando a utilizarlos de manera correcta o, en caso contrario, que se atengan a una sanción. Y por último, el Gobierno anuncia la entrada en 2023 de nuevos operadores en la línea Madrid-Málaga. Así que seguimos con la competencia entre operadores. Muy bien, muchas gracias por estas noticias que habéis traído de actualidad. Nos vamos a nuestro vagón de cola y hoy tenemos el placer de encontrarnos allí con David Cuesta, recién llegado desde Bruselas, la cuna del RTMS. Nos viene a visitar. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por acogerme.